vida, yo nací por azar también en México, porque mi padre estaba desterrado en México y mi madre, que era española, llegó a México cuando se perdió la guerra civil en España, con los refugiados españoles que llegaron a México. Entonces ahí se conoció con mi padre, y entonces por eso yo siempre digo que soy hijo del exilio, porque ambos estaban exilados en México, que es una tierra maravillosa, y yo nací en México, ahora tengo nacionalidad peruana. Entonces, claro, mi vida ha estado también en los primeros años muy signada por los avatares políticos del hogar, porque mis padres eran militantes absolutos de sus ideas progresistas, digamos, de izquierda. Entonces, incluso por las deportaciones de mi padre íbamos y veníamos del Perú. Y yo he tenido una vida bastante complicada en ese sentido y muy enriquecedora desde mi punto de vista, porque me dediqué muy joven al periodismo y también desde el año 62 empecé con esta especie de pasión por la poesía, y he tenido afortunadamente apoyo de gente tan maravillosa como Javier Sologuren, por ejemplo, que tuvo la amabilidad, que nunca terminaré de agradecerle, de publicarme en los Cuadernos de Lontanar, esa serie legendaria de poesía en el año 62, y bueno, de ahí seguí, y por estas cuestiones del destino también, y por mis actividades de promotor cultural y de luchador por la comunicación social y por la democratización, si tú quieres, de la comunicación, terminé trabajando en la UNESCO durante 20 años. Y en la UNESCO dirigí algunos proyectos interesantes desde el punto de vista de la democratización, digamos, del arte, como fue Periolibros, que consistía en publicar un autor consagrado cada mes en una cadena de 23 diarios en Iberoamérica, y ilustrado por un gran plástico, por ejemplo, que te voy a decir, Neruda, ilustrado por Botero, Vallejo por Guayasamín, ese tipo de... Ese proyecto fue un proyecto exitosísimo que tuvo la UNESCO con el Fondo de Cultura Económica, y que yo dirigí junto con Adolfo Castañón, también un gran poeta mexicano, que dirigía, que tenía a su cargo la gerencia editorial del Fondo de Cultura. Entonces, este proyecto después fue tan exitoso que decidimos hacer una exposición itinerante por 18 países con obras de todos los plásticos que habían ilustrado los periolibros. Y yo creo que de eso surgió ya la vinculación mía con las artes plásticas, y que es lo que me trajo aquí. Ahora, con mi poesía, yo he sido un poeta, digamos, si tú quieres, podría decir un poeta periférico, en el sentido de que mis actividades, tanto de militancia, en la lucha por la democratización de la sociedad, me llevaba a tener no una actitud de dedicarme sola y exclusivamente a la poesía, pero nunca la abandoné, siempre me ha acompañado, como digo yo en un poema mío, que es una especie poética, ¿no? Y que bueno, ha hecho que a lo largo de esta vida publique algunos libros y que tenga un cierto reconocimiento, que yo agradezco, pero claro, siempre, en fin, eso, el tiempo, tú sabes que es el que va a decir si lo que uno hace vale, pero digamos, mi pasión por la poesía ha sido una pasión muy fuerte, que además ha estado muy estimulada por gente, como digo, por Sologuren, y por dos grandes y extraordinarios amigos que yo tuve, y que ya están fallecidos, desgraciadamente, que son Juan Gonzalo Rose, y gran poeta peruano, y César Calvo, otro gran poeta peruano, amigos entrañables, hermanos entrañables, que me estimularon mucho en la búsqueda de mi quehacer poético, digamos, ¿no? ¿Podrías mostrarnos? Bueno, voy a leer algunas pequeñas cosas, porque este libro, que salió en el 2004, se llama El lugar de los encuentros, y es una antología, una poesía reunida de todos mis poemas. Voy a leer algunas cosas pequeñas, algunas, pero por ejemplo, este poema que fue publicado por Sologuren ha constituido a lo largo de los tiempos una especie de poética mía, porque se refiere a lo que yo sentí desde muy joven, que era la poesía. Y dice así: eres ya rocío de aquel mi inmenso bosque, ¿lo recuerdas? Eres rumor de pinos mecidos por la suave brisa de tu aroma. Eres rumor de pinos, el canto que acompaña a los senderos. Digamos que ese es el canto de la poesía que a mí me ha acompañado durante todo este tiempo, y que ha tenido que ver, digamos,
con mi búsqueda, si tú quieres, plástica. Yo soy un poeta más bien lírico y muy quizás tradicional en la forma, vengo mucho de la poesía española y de la poesía francesa, ¿no es cierto? Ese es otro poema de otro libro que se llama La rama natural y que dice así: en la batalla misma o en el cálido reposo de la tarde satisfecha, más allá del instante, más allá de mi completo paso, volaremos hasta el confín de la canción nocturna y entonces, palpitantes, dejaremos las más hermosas frases sobre el viento. De ese mismo libro, otro pequeño poema. No sé, los huertos de pronto palidecen, seguramente están cansados, como yo. Cansados como yo, seguramente, de habitar en la sonrisa o de peinar cada mañana una mañana. ¿Quién dice que los huertos como yo no tienen ganas de llorar? Después, con el tiempo, ya esta poesía era cuando yo era bastante joven, ¿no es cierto? Con el tiempo, la vida me llevó a una serie de actividades y entonces publiqué en el año 67 un libro que se llamó Canto Rodado y de la cual voy a leer solamente un poema que refleja parte de mis viajes. Dice: era necesario relatar, desmenuzar nuestros horrores, aquellos que habitaron la belleza, los que nutrieron vírgenes y adolescentes, los que llevaron un implacable ritmo, los que ahuyentaron a conservadores y que lograron en cantinas repetidas la gran metamorfosis de la única tristeza. Yo recuerdo que la muerte nos aparecía como la fugaz ramera de motivadores ojos, como la perra que se espanta, como en la esquina de esa noche en Baalbek, cuando la luna acariciaba columnas de ausentes capiteles y el cielo, más ensangrentado que en noches precedentes, ofrecía el marco exacto del placer. A Baalbek, hasta ti llegué cargado de inocencia. Viril atravesé tus vientos y pude encontrar en cada nueva piedra un rostro nuevo, polvo tal vez de historia o curioso maleficio de nuevas alegrías. Cuánto pude a partir de ti, Baalbek, de mi inocencia concebir. Hoy vuelvo a través de mis memorias, sabiendo que esta vida nos inunda. Aún la muerte, Baalbek, esa muerte reducida, la de nuestros ojos, aún en esta muerte, Baalbek, es todo permanencia. Y más adelante seguí escribiendo y en el año 69 publiqué un poema en el diario El Comercio de Lima, que lo voy a leer, que se llama Lagarta. Dice así: hubo temporadas en las que creíamos sencillamente. Era la edad del trigo. Los paseantes no nos requerían ninguna explicación y a medida que el sol cumplía con su ruta, las sombras no constituyeron nunca un inquietante enigma. Edad aquella de la fresca sábana, de alegría y llantos no comprometidos, edad aquella con un gusto a tierra. Es curioso que todavía me pregunte del origen de las fieras, que aún me esconde en la azotea y que persista del recuerdo de los cantos familiares. Sabías que lo recibían falso, aquello que escribías, decías, fornicabas y sembrabas. No obstante, fuiste a las horas con aliento del primer descubrimiento. Poesía. ¿Qué fue tu poesía en los días bíblicos o en la historiada danza de las iguanas de tus noches? Hoy, lagarta, te recuerdo, mirando entre mis uñas los restos de un ciclo superado. Lagarta, te recuerdo, y dejo en estas frases, por si cierto resultara, un tenuo gesto de aquellos, mi lagarta, que solo reconocen el viento en las honestas furias y el enigma de esos mares en quienes saben contemplarlo. Seguí viviendo y escribiendo y en el año, déjame ver, en el año 98 publiqué el libro que yo creo que es mi libro más completo, digamos, que es Triste Veranillo, ¿no?
Ahora, está compuesto por poemas que son largos, pero voy a leer, y poemas largos y fuertes, digo, en sentido, ¿no? Voy a leer un solo poema de este libro, que se llama En esta soleada mañana de Santo Domingo. Yo era también representante de la UNESCO en Santo Domingo, por eso mucha de mi obra ha sido escrita ahí en Santo Domingo, y me dice así: único varón en su momento, generoso de ternuras mansas y aguas claras, fiero estibador en los manzanos puertos, o suave ruiseñor en la distancia opuesta. Sobreviviendo aún de prestados anteayeres, fui marinero en niebla disfrazado, y naufragando siempre los inciertos futuros implacables, deposité mis ruinas como polvos de esperanza. Celeste fue la placidez de aquella poesía, luminaria de noches lujuriosas, que hasta tu celebratoria copa llevaron los solícitos amigos simples, que por lo mismo fueron venerados compañeros. O las generosas ellas, las lunas de todas las bellezas, amorosas guitarras juiciosamente desvariadas, cuando indómito y rebelde el propio corazón del ángel hacíase presente. De la justa pasión santificada por los Cristos todos de la libertad, solidario y bendecido, fuiste señor y caballero en los prostíbulos, en cuyas sudorosas y sagradas ceremonias el eterno ritual del niño al Padre coronaste. Y tú pudiste, maga mujer, depositar y hacer de las vibrantes esencias sollozantes, y hacer de tus sutiles, melodiosas, impecables sabidurías, inolvidables novedades exquisitas, donde la muerte, en sombra siempre, fue la razón mismísima de la fugaz como brutal pasión orgásmica. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en esta soleada mañana de Santo Domingo, como sangre urgente hago correr la tinta? ¿Por qué, cuando en nostálgicos amaneceres ya apagados, memoria hago mis tristes damiselas y evoco vuestras generosas, dulces compañías, tan precisas como esta quemante y honda, velada, azul melancolía? En esta nave del desvarío y de la nada, en realidad siempre hemos sido envejecidos náufragos con boletos válidos para la ilusoria travesía hacia ningún lado. Ya bueno, entonces ahora voy a hablar del último libro mío que acabo de publicar yo hace 2 años, que se llama Urushalim y otros poemas peregrinos, en donde curiosamente regreso en algunos aspectos a una poesía muy lírica y muy especial, y trato de, ¿cómo se llama?, de reducir en poco, ¿no? Entonces dice así, por ejemplo, esta se llama Instante. Intenso es el silencio cuando muere el día. Solo el instante es permanencia y fuga. Aquí hay otro que también pequeño, se llama La Pregunta. Dulce en su morir, la tarde va desmadejando la noche que inevitable la acompaña. Inolvidables los crepúsculos de mis acantilados, donde el niño que arropó por siempre este poema sigue lanzando al horizonte la pregunta. Y para terminar, un poema, que es el último poema que he publicado, no que he escrito, tengo algunas cosas escritas, pero es el último poema que publiqué, que es un poema, digamos, un poema fuerte frente a la muerte ya. Yo ya voy a cumplir 70 años en un mes, entonces ya digamos, siento la nostalgia de lo vivido y la proximidad de lo inevitable. Y entonces, frente a eso, escribí un poema que se llama Ponderando, que dice: cara a cara, frente al ocre marchito de la muerte, ponderamos el intenso instante de la verde savia. Y más allá de la libertad ejercida, comprendemos que sobreviviremos cuando mucho en aquellos retratos de impotentes miradas, que ni rastro quedará en el espacio que ocupamos del amor y su entrepierna. Nada de las incontenibles carcajadas
ni de los fulgurantes orgasmos, nada del anhelo tembloroso, nada de la plenitud, nada.